Llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, amados en el Señor. Qué placer es poderles escuchar. Qué placer es poder saber que se encuentran bien. Qué placer es saludarlos nuevamente a través de este sonido que Dios nos permite poder compartir con ustedes. En esta dulce mañana que es 10 de mayo,
Queremos decirle a cada una de las mamás que sean bendecidas. Es un placer hermoso poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Cuánto deseo, hermanos, que usted se pueda gozar escuchando esta palabra. Cuánto deseo que usted pueda tener en su corazón y retener esta palabra de esperanza del Dios Altísimo, que usted, madre, va a ver con el favor de Dios las peticiones de su corazón hechas una realidad. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta palabra y tiene como título el papel de la esposa en el hogar: corona o carcoma. Es una pregunta que hacemos, es una pregunta que pues no es nada personal para nadie, sino deseamos que sea una palabra de bendición a su corazón. Pero créame que cuando la estaba estudiando fue algo muy rico, muy delicioso en mi corazón, porque el Señor me enseñaba qué gran bendición yo tengo en casa. Gracias a Dios. La palabra de Dios, quiero invitarle a que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 12, versículo 4. Y la palabra de Dios dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Vuelvo a repetir: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias porque el que nos hace despertar con la nueva esperanza de ver cosas bellas y saber que el que nos guía eres tú, Señor. Queremos rogarte que nos sigas guardando, te queremos rogar que nos sigas instruyendo, te queremos rogar que tu Santo Espíritu ministre nuestras vidas este día. Reconocemos nuestras faltas delante de ti, reconocemos que no hay nada bueno en nosotros y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y que reconocemos que sin ti no hay nada. Reconocemos que de toda dádiva perfecta solamente proviene de lo alto, de ti, y queremos sentir en nuestras almas esa bendición en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que tú hagas que nuestro corazón arda de tal manera que sea llevándonos a esa convicción, tu Santo Espíritu, de guardar tu palabra para no pecar contra ti. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios de pactos, un Dios que amas nuestras vidas, y de veras, Padre, nos emociona saber que eres fiel. Nos emociona saber que tus ojos no se desapartan de nuestras vidas. Muchas gracias. Te ruego, Padre, que bendigas a aquel oyente que está del otro lado, que tú le bendigas, que tú le guardes, que tú le transformes, que tú le toques y que se haga tu voluntad sobre su vida, más también en la mía. Que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Dirígenos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que ministre sus vidas y la mía. Te lo pido para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vuelvo a repetir: la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Proverbios capítulo 12, versículo 4. El matrimonio con Abraham Lincoln, quiero darle como una pequeña ilustración o una pequeña introducción. Fue difícil cuando estuvieron casados, él y su esposa Mary Todd Lincoln. Se dice que gran parte de su matrimonio, los Lincoln, tenían grandes situaciones difíciles el uno con el otro, pero sobre todo había situaciones en las que Mary Todd Lincoln pues era difícil, pero quiero compartirte que hay respuesta para ese corazón necesitado. Recuerdo una anécdota que alguien platicaba y escuchaba. Es que Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, no quería llegar pronto a casa porque sabía que iba a encontrar una situación difícil en su hogar. Era un hombre sumamente centrado en la práctica de la ley ante su gobierno para defender a su país y tratar de hacer las cosas cada vez mejor y más justas. Pero había algo que no podía resolver y que se le había salido de las manos.
ese hogar. Esa varona tenía un carácter difícil. Esa mujer tenía una personalidad difícil, pero había puesto tanto cuidado en cuidar los negocios de afuera de su gobierno, pero finalmente esa situación de poder cuidar las cosas en su hogar no las había puesto en lo correcto, en lo bueno. Dice que una vez, estando ellos en su casa, él estaba leyendo un libro, unos escritos que tenía sobre su mano. Estaban los dos frente allí calentándose alrededor de aquella chimenea, y ella le pidió un favor, que le pasara algo que le hacía falta, y ella no lo podía alcanzar. Él no lo alcanzó a escuchar, o no se percató del llamado de su esposa. ¿Y sabe qué pasó? Ella arrojó un pequeño leño y le pegó en su nariz, se dice la historia. Y dice que al siguiente día se tuvo que presentar con la nariz un poco lastimada ante el público. Pero bueno, vuelvo a repetir, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 25, versículo 24 dice: mejor es estar en un rincón terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. La versión en lenguaje actual dice: más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. Mary Todd Lincoln era una mujer que había tenido una situación difícil en su pasado, pero la falta de sujeción hacia su esposo y su mismo temperamento hacían cosas que no deberían de pasar en su corazón. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. Es importante que cada uno de nosotros podamos cuidar el uno del otro. Esto se le dice no solamente a la mujer o al hombre, sino se le dice a ambos. Vea por favor la palabra de Dios en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 8, donde dice: un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Y yo le preguntaría en esta hora a ti que tú me escuchas en el otro lado del audio: ¿es importante que tú cuides de tu esposa, que tú cuides de esa bendición que Dios te ha dado? Definitivamente es tu obligación. Es nuestra obligación cuidar por esa persona y velar por ella. Nuestro comportamiento, nuestras oraciones, nuestra relación con Dios, cuán importante es que pueda ser tan real, porque de esto depende. De mi relación con Dios dependerá de mi relación con mi familia, con mis hijos, pero también con mi esposa. ¿Acaso es mi obligación cuidar de ella? Sí, amado hermano en Cristo Jesús. Quiero seguir llevándote de la mano con el favor de Dios. Y mira, quiero invitarte a que abras el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21 al 22, y asimismo versículo 25 al 26. Escucha esto, Efesios 5, 21 y 22. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué importante es cuidar de nuestras esposas. Qué importante es que cada uno de nosotros aprendamos a someternos, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, en el amor del Señor. Qué importante
Qué importante es aprender a escuchar la voz del corazón del Altísimo, de Dios, a nuestro corazón, y no aprender a escuchar nuestros propios sentimientos o pensamientos, porque son engañosos, dice la palabra de Dios. La mujer que teme a Dios, esa será exaltada, esa será alabada. Mire, encontré una frase muy bonita y quiero compartirle con usted. Dice: toda mujer merece ser mimada como una niña, que se le cuide como una reina, que se le respete como una dama y se le quiera como una mujer. Toda mujer desea esto. Y para ello se necesita también un hombre valiente, un hombre que sea sabio en toda la manera de vivir, dice la palabra de Dios. A nosotros los varones se nos ha dado la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, de proveerle, de amarla, pero también de respetarla. Pero en muchas ocasiones no sucede así. Y al no suceder así, se cometen errores que nunca deberían haber pasado. Y en lugar de cuidar ese jardín, lo descuidamos. Y cuando volteamos y vemos ese jardín, todo está totalmente marchito. Hemos cuidado otras cosas, sino lo más importante, que se llama familia, lo más importante que se llama esposa, lo más importante que Dios nos ha dado, varones. Abraham Lincoln era sumamente responsable de los asuntos de su gobierno como presidente, pero había descuidado lo más importante, su casa. Había descuidado esa relación con su esposa. Se dice que uno de sus hijos había fallecido por tuberculosis y bueno, lo demás no recuerdo, pero fue una situación difícil que se vivió en casa. Era un hombre muy, muy inteligente, muy sagaz, pero habían situaciones que se albergaban en su hogar y era porque no estaba cuidando lo más importante. ¿Debo de ser guarda de mi hermano? Sí. ¿Debemos de ser guarda de nuestras esposas, de la familia que Dios nos ha dado? Definitivamente que sí. Es el Día de la Mamá, es hoy 10 de mayo y yo creo que no es, el día 10 de mayo no es solamente el día de hoy. 10 de mayo son todos los días, el Día del Padre son todos los días, el día de alguien en especial, para tratarlo bien, son todos los días. Mira, quiero llevarte por favor a la palabra donde dice Proverbios capítulo 25, versículo 24. Dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Y sabes por qué a veces llegan a ser estas situaciones rencillosas en casa, en el corazón? Porque no cuidamos ese corazón de esa mujer. Se crean cosas, expectaciones, pensamientos que no son correctos y de alguna otra manera empieza el actuar de un corazón que no es correcto también en la otra persona. Dice la palabra de Dios algo que yo me sorprende y es hermoso, cuando dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero ¿sabes qué? Cuando hizo a la mujer, lo hizo totalmente de otra manera, no fue del polvo, sino que durmió al hombre, dice la palabra de Dios, lo puso a dormir y de una de sus costillas formó a esa mujer, a esa varona. Dice la Biblia en Génesis 2, versículos 18, del 21 al 23 también, lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Verso 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjate, la sacó de ahí, la formó y después la trajo hacia él. Se la presentó y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y estando investigando un poquito más allá, dice que la palabra ayuda idónea, fíjate lo hermoso que te quiero compartir, es lindo cuando yo lo encontraba. Ayuda idónea habla de que algo encaja perfectamente con esa persona.
Esa mujer encajaba perfectamente con ese varón. Sería su ayuda adecuada, buena, agradable y perfecta, como nos lo manifiesta la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Versículo 2, perdón. Romanos 12, 2. Buena, agradable y perfecta. Así es la mujer. Así es la mujer que Dios nos dio a cada uno de los varones y que está destinada para aquel varón que todavía no se ha casado. También está destinado, esa mujercita está destinada con esas características de Dios para poder ser el complemento perfecto para ese joven soltero. Y esa esposa en los caminos de Dios sea cada día más y más hermosa. Que Dios la vaya embelleciendo de tal manera que sea una cada día más y más de bendición al corazón de su amado. De hecho, se usa para describir, fíjate esto cuando dice la palabra de Dios que la trajo como ayuda idónea, dice la palabra de Dios que se describía el cuidado de Dios hacia el mismo hombre. Te vuelvo a repetir, estaba describiendo, ayuda idónea, era el amor propio de Dios reflejándose en una persona llamada varona para darle esa bendición a ese varón, porque ese varón no debería estar solo, sino que ahora tendría alguien para acompañarlo, cuidarlo, sustentarlo, bendecirlo, etcétera, todo lo que fuese necesario. La palabra de Dios también dice en Salmo 33, versículo 20, dice lo siguiente: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Cuando Dios nos acerca a nuestras esposas, es como Dios cuando se acerca al corazón del hombre. Viene para nuestra ayuda y para nuestro escudo de nosotros mismos. En el Salmo 115, versículo 9 al 12 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de vosotros, versículo 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Mira que cuando Dios nos acercó a esa varona hermosa, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios en ese versículo 12, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá tu vida. Tú que me estás escuchando, varón de Dios, Dios te acercó a esa mujer para bendecir tu vida, para que yo al estar leyendo esto, encontré algo hermoso a donde la palabra ayuda, escudo, se repite 3 veces cada una de estas, a donde así como Dios es nuestro escudo, nuestra ayuda, esa persona que Dios nos da como esposa es para nuestro escudo, es para nuestra ayuda y es la bendición que Jehová Dios te da a ti, varón. Mira, en Proverbios, ahora comprendo más cuando dice la palabra de Dios, en Proverbios 18, 22 dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué hermoso es Dios. Cuando nos acerca esa hermosa mujer es para cuidarnos y estamos viendo y contemplando el amor de Dios para nuestras vidas. La mujer es como una pieza de artesanía hecha de la mejor madera, de las más duraderas, con las características más hermosísimas y con detalles únicos. Así es que Dios no la sacó de la arcilla, del polvo, sino que la sacó de esa misma, de nosotros mismos, para ser ayuda a nuestras vidas. Por ende, esta mujer que tú tienes, que te acompaña en esta vida, esas hijas que tú tienes, representan la manifestación gloriosa, sin precedentes, del amor de Dios hacia tu vida, del cuidado, de la protección, de todo lo hermoso y bello que es Dios para tu vida. Que tenemos que orar por Dios no me dio la bendición de tener una hija, pero bueno, sé que algún día Dios me va a dar una nieta, y sé que esa nieta será para un varón, y espero sea de Dios solamente, un hombre de Dios. Y yo espero, amado, que tú ores por tus hijas para que esas hijas puedan ser de bendición, pero también les ruego a ustedes que oren por sus hijos para que esos varones sean una bendición para esas hijas de Dios.
Amados, oremos. Aunque no conozca usted a sus nueras o yernos, usted esté orando porque esas bendiciones en el momento que sean, el tiempo de Dios se presenten y puedan caminar los dos juntos, de la mano del uno del otro, pero una relación de tres. Y tú me dirás, ¿por qué de tres? Porque cuando está Dios en medio de esa plática, no hay otros pensamientos, no hay duda, no hay incertidumbre. No existe más desconfianza. No hace falta otra cosa, porque está llenando ese espacio. ¿Sabes quién? Lo llena Dios. Porque ya la duda, el temor, el miedo, todo lo que pudiera haber, ya no está, porque está Dios llenando ese espacio. Y si tú dejas llenar ese espacio, ese corazón de Dios, tú vas a tener la confianza de Dios para que si ese mujer o ese hombre en tu matrimonio se cae levemente o como fuese, tú estás para levantarle, para apoyarle. Y si se enfría su corazón, tú estás para bendecirlo, para guardarle. Pero necesitamos nosotros como varones cuidar esa bendición que Dios nos ha dado, llamada esposa, llamada mujer. Así que varón de Dios, levántate para cuidar lo que Dios te ha dado, porque el que encuentre esposa halla el bien y la benevolencia de Dios para su vida. Dios, fíjate algo bien lindo. Dios, al crearla quiso lucirse. ¿Y por qué lucirse? Porque fue un hermoso regalo que tú y yo no merecíamos y que Él nos lo dio hermosamente para nuestras vidas. Al crear esa mujer del hueso de esa costilla, de ese hombre llamado Adán, y la acercó nuevamente a Él, era su ayuda idónea. Era un remanso para sus días difíciles y viceversa. Dios expresó a ese hombre que lo amaba y que estaba preocupado por un buen caminar y un buen desarrollo de su persona. E hizo entonces esa persona ideal para él, esa esposa, esa mujer que está contigo, esa varona. Dios sabía perfectamente las necesidades de cada uno de ustedes, varones de Dios. Y entonces le presentó en su tiempo debido a esa mujer para que fuera ese apoyo, ese enjuague a su corazón. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque hasta ese momento ha sido una linda ayuda. Yo no me podría ver, como les he dicho a algunos de ustedes, yo no me podría ver mi vida sin mi esposa en un futuro. Mi vida con ella es todo. Es cierto, no hay matrimonio perfecto, pero lo único que sé que Dios, el único y bueno y sabio, es el que mantiene todas las cosas en firme para que sigan adelante hasta el final de sus días cada uno. Pensemos que lo que tenemos en casa llamado mujer es el regalo más precioso de parte de Dios para tu vida. Y de esta relación que tú tienes con tu esposa, ha resultado esos hijos bellos que tú tienes en casa. Entonces, el que haya el bien, el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Démosle gracias a Dios por esa hermosa mujer que tú tienes, que yo tengo en casa. Bendice a Dios, cuidémosla, respetémosla. Dios es bueno. Dios nos dio una compañera a cada uno para que fuese útil a cada uno de nosotros, que nos ayudara y que nos facilitara la vida. Una esposa que añadiera placer a cada uno de nosotros y que enriqueciera a cada uno de nuestros corazones. Ese regalo que hizo Dios para el hombre se llama mujer, se llama esposa. Entonces, como les he dicho, la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 9 al versículo 12 dice que mejor son tres. Y en este caso, tres es el hombre, la mujer, pero sobre todo Dios. Pero al iniciar no quiero cambiar la palabra de Dios porque dice que mejor es dos que uno. Porque si uno se cayera, levantará al otro. Si uno se enfriara, estará el otro para calentarlo. Si uno trabajara, mejor recompensa tendrán los dos que uno. Qué grande es Dios al mostrarnos que nuestra pareja que Dios nos ha dado es la mayor bendición que cada uno de nosotros necesitamos o tenemos. Y vuelvo a recalcar Romanos 12:2. Esa pareja que tú y yo tenemos es buena, agradable y perfecta.
Así que levantémonos como varones cada día e intercedemos en oración por nuestras esposas, por sus hijas, para que no se levanten palabras de contienda el uno contra el otro, para que tengamos hogares de paz, de tranquilidad y no de pensamientos que no son correctos. Varón, a ti y a mí se nos pedirá cuentas el día de mañana, porque nos dirá qué has hecho con tu familia, qué has hecho con lo que te di, como aquellos que fueron llamados para pedirles cuentas con lo que se les había dado. Unos fueron puestos, su dinero fue puesto en el banco para que se les diera y lo trabajaron, pero uno tuvo miedo. Yo espero que tú no tengas miedo ante tal situación, sino que en el nombre de Jesús tú puedas invertir fuerzas, oración, empeño, fe en Cristo Jesús, para que el día de mañana Dios te dé una casa, una familia, una esposa cada día más hermosa, unos hijos más hermosos, pero necesitamos varones de Dios que sean levantados también. Cuidemos lo que Dios nos ha dado y que tenemos en casa. Y quiero decirte, no busques a donde no debes de buscar, porque la bendición está en casa, dentro de nuestras vidas. Y quiero decirte que Mary Toole Lincoln, la esposa de Abraham Lincoln, no sé por qué haya sido esa mujer así, pero Abraham Lincoln sé que llevaba carga en su corazón. Yo no conocí a ese hombre, pero si me hubiera gustado verle conocido, le hubiera dicho, y si hubiera sabido de esa situación, no te preocupes, busca de Dios. Sé que estaría llorando por él, para que su matrimonio se compusiera, para que esa mujer, Mary, no pensara en otras cosas, sino que fuera mejor para su esposo. Ese hombre quería ser diferente. Pero bueno, finalmente dice la historia que ese hombre un día, estando en un teatro, fue muerto, le fue pasado un balazo, y aquella persona, Abraham Lincoln, después de ser un gran presidente, solamente pasó a ser historia. Y hasta en la actualidad lo consideran como un hombre que fue un gran hombre, porque abolió parte de la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. Hizo muchas cosas. Se dicen muchas cosas de él, pero lo único que sé, que era un hombre tan necesitado. Y esa mujer, Mary Toole Lincoln, también era una mujer tan necesitada de Dios. Y así hay tantos matrimonios necesitados del amor de Dios, que no pueden vagar por ahí pensando cosas en sus vidas fuera del contexto de Dios, porque mis pensamientos, dice la palabra de Dios, no son vuestros pensamientos. Cuando el hombre o la mujer piensan cosas que no son correctos, no están en el placer ni en la voluntad de Dios, sino en el deseo de ellos solos. Y entonces se empieza a ver tristezas, problemas, gritos y situaciones que son tristes y penosas en cada matrimonio, y que Dios no quiere que suceda eso. ¿He de ser guarda de mi esposa? Sí, definitivamente. ¿Ella debe ser guarda de mí? Sí, definitivamente. Debemos de ser hombres y mujeres cuidadosos, sabios y no necios, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son difíciles. El Señor viene, y viene por una iglesia limpia y resplandeciente. Usted ve estas situaciones que se escuchan. No sé si esta situación de contingencia de COVID se pueda todavía propagar o esparcirse en tiempo y en forma, no lo sé, pero lo único que sé, amado hermano, que no fijes tanto tu mirada en lo que está afuera, sino en lo que Dios te llama. Recupera tu matrimonio, recupera esa relación sobre todo con tu Señor y Salvador Jesucristo. Caminemos con Él de tal manera que esas palabras que puedas tú decirle a tu compañera de vida sean de bendición, y viceversa, cuando ella decida realmente caminar en fidelidad a Dios y no en otra cosa, entonces bendecirá a su esposo y no habrá otra cosa, y no pensará ella otra cosa, ni él pensará otra cosa, sino solamente pensarán en las promesas de Dios. Y como escuchamos en un principio, que lo que fue robado por el saltón, el revoltón, el gusano, nos lo va a devolver Dios. No permitas, amado Dios, amado hermano, amado amigo, que el enemigo siga robando la bendición a tu corazón. No permitas que esto siga sucediendo.
Busca la presencia de Dios. Gracias a Dios por la vida de esa varona que tú tienes. Yo te invito que cuando termine esta prédica, yo te invito en el nombre de Jesús que extiendas tu mano hacia ella, si es que la tienes allí, o que la abraces y que la bendigas, que levantes oración por ella y que le des gracias a Dios porque tú la tienes a tu lado y esa es una hermosa bendición. Gracias a Dios por esas madres y esas esposas que Dios nos ha dado. Y quiero decirte, mi madre partió el 11 de febrero, pero no está aquí conmigo y está ahora en la presencia de Dios. Pero quiero decirte que este es algo que se me grabó desde pequeño. No todo mortal podría contar con tan grande bendición de tener una madre. Yo no la tengo, pero si tú la tienes, amado hermano, amado amigo, cuídala, protégela. Y no seas olvidándola allí en una cama, su lecho del dolor, de enfermedad. No lo permitas, sino que al contrario puedas estar con ella, cuidarla, porque no está bien que una madre sea olvidada. Y menos estas fechas, porque si tú tienes una madre, tienes que cuidarla. Nadie sabe en qué momento va a llegar en su vida y terminará como tal vez como una persona anciana, tal vez como que ya no pueda caminar, o tal vez le duela las rodillas, o tal vez le duela la pelvis y yo no sé qué más. Achaques, como dijeran por allí, achaques de la vida. Te ruego que cuides a tu madre, te ruego que ores por ella, te ruego que levantes, intercedas por esas mujeres que también necesitan tanto de Dios. Hay mujeres que no tienen esposo y quisieran tener un esposo, una mano amiga, una mano compañera y que no la tienen, pero tú y yo que la tenemos, oremos por esa bendición, cuidémosla, respetémosla, cuidémosla, oremos, intercedamos por ellas. Sé ese varón valiente. Y por último quiero decirte algo bien importante. Vivamos de tal manera que cuando tus hijos, mis hijos, piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti como padre, porque tú estás cuidando ese tesoro grande que tienes en casa, llamado esposa, llamado madre. Y un día, si tú cuidas de esa bendición que Dios te ha dado, ellos también se encargarán de cuidar a sus propias esposas. Recuerda que toda semilla produce según su género. Yo espero que esa identidad de Cristo esté firme en tu vida y de tal manera que se pueda reproducir en tus hijos ese pensamiento, ese deseo, ese amor por el Señor y que ellos mismos caminen el día de hoy y mañana y siempre en los caminos de Dios, cuidando siempre lo que Dios les ha dado, sus esposas. Pero esto empieza en casa, contigo y conmigo. Así que, varón, te ruego que ahora que vamos a terminar, tú pongas esa mano gentil, con amor, sobre la tuya, sobre tu esposa, sobre tu madre, y bendigas sus vidas y les agradezcas por todo lo que ellas han dado a tu vida y que muchas veces tú no se las has agradecido y que con amor te han dado. Bendícelas, amado, bendícelas, cuídalas, respétalas, provéeles, dales. Tú sé ese guarda de sus vidas para la honra y gloria de Dios. Dios les bendiga, amadas hermanas y madres que nos escuchan. Dios sea concediéndoles a cada una las peticiones que tienen en su corazón para con sus familias. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, declarando que sus vidas, así como sus familias, serán levantadas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque la gentileza tuya se ve siempre, cada día. Se ve de una manera extraordinaria. Se ve porque creyendo nosotros en cosas que no son, tú las cambias. Y nos enseñas que tú eres Dios. Y que si tú permites aún que la hoja del árbol se mueva, es porque tú quieres algo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que muevas esos corazones que están escuchando esta prédica, esta oración, que vengamos cada uno de nosotros a tu encuentro para que tú nos cambies, para que seamos varones de
de entrega, de compromiso contigo, para lo que nos has dado en casa lo aprendamos a cuidar, pero también que aquellas varonas que tienen algún temperamento fuerte, digamos, aprendan a sujetarse a ti para así sujetarse a Dios, a sus esposos. Bendíceles, Padre Celestial, bendice esas vidas de esas lindas y hermosas mujeres que están allí atrás de este audio, esposas, madres, hermanas en Cristo. Bendíceles y establece solamente tu voluntad en ellas. Cuídalas y bendíceles. Gracias, porque el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Muchas gracias a ti, el honor y la gloria hoy y siempre, Padre. Muchas gracias porque eres fiel. Muchas gracias, Dios, porque tú no nos dejas desamparado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. En el dulce nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Abre tu oído, Amén. que hoy Dios te hable. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Devolveré lo que el gusano se ha comido, restauraré lo que la oruga destruyó, levantaré de nuevo a mi iglesia y sanaré, dice el Señor. Amado, seas bendecido en el nombre del Señor. Bendiciones. La paz de Dios sobre tu corazón. Amén. Corazón. Amén.